Podcast La 100. Hola, ¿cómo están? ¿Preparados para una nueva aventura mágica y misteriosa? Hoy les traigo una historia muy polémica que se dio hace no mucho tiempo. Todo el mundo habló de este hecho, aunque dicen las malas lenguas que un grupo de personas incidió en la decisión de olvidarlo. Se dio en el Vaticano y es uno de los hechos más misteriosos de todos los tiempos. Se trata de la muerte del Papa en funciones, Juan Pablo I, que hasta el día de la fecha no cuenta con un relato creíble acerca de su deceso. ¿Empezamos? Misterios. Juan Pablo I, o Albino Luciani, su verdadero nombre, había nacido en Italia el 17 de octubre de 1912. Fue el Papa número 263 desde el 26 de agosto de 1978 hasta su muerte. Vos te preguntás, ¿y cuándo murió? 33 días después de haber sido elegido sumo pontífice de la Iglesia Católica. Está claro que su pontificado fue uno de los más breves de la historia. Fue el primer papa nacido en el siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. Además, es el último pontífice italiano hasta la fecha y el último de una larga sucesión ininterrumpida de papas italianos a lo largo de más de 4 siglos, iniciada con Clemente VII en 1523. Habemus Papa eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli I. Sin embargo, su muerte se dio 33 días después de su elección, el 28 de septiembre de 1978. Y acá es donde empieza lo inexplicable. El 29 de septiembre, a sus 65 años, el Papa Juan Pablo I fue hallado sin vida en la cama dentro de su apartamento del Palacio Apostólico por la hermana Vicenza. Desesperada, salió a avisar al secretario John Maggie, quien constató la muerte y llamó a un cardenal. Acompañado por el médico, el cardenal examinó el cadáver y llamaron a los embalsamadores. El cuerpo tenía en sus manos unos papeles considerados importantes. Esta mañana, 29 de septiembre de 1978, alrededor de las 5:30 a.m., el secretario particular del Papa, sin haberle encontrado en la capilla como es su costumbre, le buscó en su habitación y le ha encontrado muerto en la cama con la luz prendida, como si todavía leyese. El médico Renato Busonetti, que acudió inmediatamente, ha constatado su muerte, acaecida probablemente hacia las 23 horas del día anterior, a causa de un infarto agudo de miocardio. Eso decía el informe oficial del Vaticano. Posteriormente fue embalsamado, pero sin extraerle sangre
ni extirparle las vísceras. Esto fue lo primero que llamó la atención. En cuanto a los papeles encontrados en sus manos, eran sobre la reorganización y el cambio del poder en el Vaticano. El dato que hizo dudar a todos sobre el motivo de su muerte fue la leve sonrisa con la que falleció. Según especialistas, no corresponde al dolor previo producido por un infarto. Entonces, ¿de qué murió realmente Juan Pablo I? El cuerpo de Luciani nunca pasó por una autopsia. Directamente tuvo un funeral correspondiente al de un pontífice y fue depositado en las grutas vaticanas. Jesús López Sáez, un sacerdote allegado a Juan Pablo I, dio su veredicto. Juan Pablo I quiso expulsar a los mercaderes del Templo Vaticano y le costó la muerte, como a Cristo. Todo esto abrió un debate con respecto a la muerte del sumo pontífice. Entre las numerosas especulaciones en torno al deceso del Papa, algunas apuntan tanto a la CIA como a la KGB soviética. Igual con la masonería, afirmando que lo mataron masones infiltrados en las altas esferas vaticanas, y otros aseguran que el pontífice fue envenenado. Se asegura igual que todo tenía un trasfondo económico, que la mafia ítalo-estadounidense estaba aprovechándose de las instituciones financieras de la Santa Sede para blanquear dinero de los crímenes, algo que el Papa tenía bajo sospecha. Un teólogo tradicionalista pasó gran parte de su vida atendiendo el caso sobre los bancos y sobre el supuesto descubrimiento del Papa de una serie de sacerdotes masones en el Vaticano. Sin ir más lejos, en su libro Juan Pablo I, Caso Abierto, el sacerdote y teólogo Jesús López Sáez sostiene la tesis de que Luciani sufrió un homicidio. Pero los informes sobre la salud de Juan Pablo I siempre fueron muy discordantes. Antes de ser elegido, su salud era bastante estable y en caso de enfermedad o fragilidad, afirman que no habría aceptado su elección en el cónclave. Años antes, al entonces cardenal se le encontró un coágulo de sangre en el ojo. Si ello hubiera parado en el corazón o los pulmones, habría muerto al instante sin siquiera darse cuenta. En 1987, uno de los secretarios privados del Papa, Diego Lorenzi, afirmó que la tarde antes de su muerte, alrededor de las 19:30, al final de una audiencia, el pontífice le dijo que sentía dolores y molestias en medio del pecho, con un fuerte peso y opresión. La declaración provocó un gran revuelo. En primer lugar, porque era el único en decir esto, dado que todos los que habían interactuado con el Papa hasta antes de irse a dormir esa noche, lo veían en buen estado. Y en segundo lugar, debido a que declaraba 9 años después de lo ocurrido. El secretario se justificó. Jamás se lo dije a nadie porque nadie vino a pedirme una explicación. En tercer lugar, porque horas antes de su muerte y poco después de la supuesta advertencia a Lorenzi, a las 21:30 horas,
el Papa había hablado por teléfono con su médico personal, Antonio Darros, quien dijo que el pontífice estaba muy bien horas antes de su sorpresiva muerte. En 2017 se publicó el libro Papa Luciani, Crónica de una muerte, con documentos y testimonios inéditos que vienen a corroborar que Juan Pablo I murió muy probablemente a causa de un infarto de miocardio fulminante y no supuestamente a causa de un envenenamiento. En el libro se relata cómo otra de las monjas que servía al Papa, Sor Margarit Marín, fue también testigo del hallazgo del cadáver junto con la hermana Vicenza Taffarel. Sor Margarit recuerda que al entrar a la habitación vio al Papa como dormido, con la cabeza ladeada a la derecha, los ojos entreabiertos, las gafas puestas, con una ligera sonrisa en el rostro, el pijama puesto y sujetando entre sus manos 3 folios mecanografiados con pasajes de la Biblia. La impresión de Marín fue de que al Papa le sobrevino la muerte de manera repentina y que le llamó la atención que sus uñas estaban un poco oscuras. También cuenta que el pontífice no seguía dieta alguna y que comía lo mismo que otros, por lo que la hipótesis del envenenamiento carecería de veracidad. Respecto a la autopsia, la misma no se realizó, puesto que fue directamente embalsamado. En algunas conspiraciones se dice que sí fue sometido a una, que demostró que falleció por una vasodilatación en las venas y en las arterias. Pero hay un dato que es clave en todo esto y que hace dudar a los especialistas. Juan Pablo I, como Papa, pretendía ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII. La clarificación de las cuentas vaticanas era una de sus prioridades. Nuevamente Jesús López Sáez explica mejor que nadie lo que sucedió en el Banco Vaticano. El problema del Banco Vaticano es que era un paraíso fiscal y entonces ahí había negocios de todo. El juez Carlo Palermo ha investigado incluso negocios de armas y negocios de drogas. Por tanto, había muchas cosas que ocultar. Por último, en julio de 2019, fue publicado un libro de un supuesto gángster de la familia Colombo y familiar de un obispo, quienes habrían perpetrado el asesinato de Juan Pablo utilizando Valium y cianuro, cuyo móvil también habría sido encubrir un fraude masivo de títulos financieros. ¿Eso significa que en el Vaticano hay un dejo de mentira? ¿Eso significa que podrían haber asesinado a un papa por meterse donde no le correspondía? Nunca lo sabremos. Si bien la información oficial asegura que Juan Pablo I murió de un infarto, cuesta creerlo. Hasta aquí un nuevo episodio de Misterios. Soy Mariela Fernández y te invito a quedarte por acá para un nuevo material. Podcast La 100.